tardes, bienvenidos. Vamos a empezar el ciclo de las clases de nutrición. Bueno, ya tuvimos en la semana, pero hoy vamos a tocar un tema, como les dije a algunos que estaban antes conectados, sobre todo lo que sea sal en los alimentos, sodio, ¿sí? Y vamos a tocar el tema de hipertensión y ver mitos y compartir con ustedes esta serie de alimentos que a veces uno cree que no puede consumir, si hay que hacerlo tan estricto o no. Como siempre les digo, siempre hablamos de pautas generales. Tanto la alimentación como las recomendaciones en sodio tienen que ser personalizadas, y es de acuerdo a lo que viene uno ingiriendo y de acuerdo a la enfermedad y a la evolución de la enfermedad. Entonces hoy vamos a ver pautas generales. Este ciclo de clases que tenemos, como vieron, que hay mucha variedad, es una forma que tiene OSECAC para acercarse a ustedes y, bueno, y sentirlos más cerca en esta situación de aislamiento, donde tenemos que estar en casa, pero bueno, podemos compartir todos estos conceptos y estas dudas, inquietudes, que al estar lejos tenemos esta forma virtual de conectarnos. Y por eso es una exposición que siempre damos una clase de tipo exposición de 25 minutos, 30, de acuerdo a lo que dure, y después ustedes tienen un chat de preguntas. Pero lo interesante es, mientras tengan dudas o alguna sugerencia, algo que quieran compartir, que tienen el chat, vayan escribiéndolo mientras voy dando la clase, porque así podemos contestar después las dudas y que no queden todas al final. Así que mientras voy empezando y vamos viendo las diapositivas y compartimos los conceptos, pueden ir haciendo alguna pregunta por chat que las voy a evacuar después de los 30 minutos, para hacerlo un poco más ordenado. Bueno, mi nombre es Inés Landó, yo soy licenciada en nutrición, mi especialidad es diabetes, y en diabetes se ven todos estos temas de nutrición, hay mucha gente hipertensa, como vamos a ver, así que bueno, vamos a compartir este tema. Acá. Bueno, antes de comenzar a hablar de nutrición, estamos en pandemia, entonces es importante que tengan estos datos, estos números, agéndenlos. Seguramente la mayoría de ustedes lo tienen porque ayer lo vimos en una clase que tuvimos de nutrientes, de hidratos de carbono, pero si llegamos a percibir algún síntoma de estos, que ustedes ya lo saben por el tema de la televisión y lo que les dijo el médico, siempre está bueno tener un termómetro cerca. Porque, por ejemplo, si notan que tosen mucho, que tienen dolor de garganta, de oídos, o dificultad al respirar, es importante que se tomen la temperatura. Igual si tienen alguno de estos síntomas fuertes, es importante que llamen. También puede haber pérdida de olfato o de gusto. Acá tienen los teléfonos. Si son de Capital o Gran Buenos Aires, es 0800-345-1067. Entonces, para Capital y Gran Buenos Aires, el teléfono para llamar es 0800-345-1067. Y en todo el país, 0800-666-0400. Y nos pueden llamar 0800 para todo el país, 666-0400. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces de este tema. Si habrá sal en los alimentos. A ver, siempre cuando nos imaginamos sodio, lo primero que pensamos es en el salero, tengo que dejar de comer sal. Pero hay alimentos que tienen sal o sodio, vamos a ver qué diferencia hay entre sal y sodio. Y también pensar si solo basta con esto, porque a veces uno hace muy estricto este tema y deja de lado otros conceptos importantes, como por ejemplo el descanso, el sobrepeso, el estrés, que también influyen en la presión arterial. Entonces, primero, la mayoría de la gente que tiene que hacer una dieta baja en sodio, el motivo siempre dice, bueno, tengo la presión alta. ¿Cuáles son los motivos que hacen que nos suba la presión? Hay un montón, hasta medicamentos, estados emocionales, pero hay que tener una predisposición, si no todos estaríamos con hipertensión, con presión alta. Las causas principales, si pensamos un poco cuando hacemos un plan alimentario, la obesidad. Recuerden que ya vimos en otras charlas que el 62%, es 61,6% de los argentinos tienen sobrepeso y obesidad. Quiere decir que si toman 10 personas, hay 6 que tienen sobrepeso u obesidad, y a veces siempre uno lo piensa desde el lado estético,
Pero bueno, una de las complicaciones que trae la obesidad es la parte del corazón. Vamos a tener una clase especial para ver qué alimentos nos protegen el corazón. Pero bueno, saber que una de las causas es esa. Entonces no es solo pensar, tengo que dejar el salero. Por ejemplo, si tengo varios kilos de más, tendré que hacer algo para descender de peso. Ya se sabe que, por ejemplo, cuando tenemos obesidad o tipo 3, 5 kilos de más, no influyen tanto, pero más sí. No es que hay que adelgazar de acuerdo a la estatura, como uno ve, por ejemplo, peso tanto, mido tanto, tengo que bajar 30 kilos. Nunca lo voy a hacer. Se sabe que el descenso de peso, y esto está comprobado en estudios científicos, entre el 5 y el 10% de lo que trae la persona que tiene en ese momento obesidad, no solo ayuda a mejorar el colesterol, a bajar el azúcar de la sangre, es muy interesante porque ayuda a bajar la presión arterial. Pero no en todas las personas, hay personas que son delgadas y que igual tienen hipertensión. Pero esto es interesante también, porque a veces dejamos la sal, pero a lo mejor no medimos o no distribuimos bien las comidas, entonces eso hace que no podamos, a pesar de dejar la sal, no podamos mejorar la presión arterial. El alcohol también es interesante, en cuanto a bebida alcohólica, el alcohol sube la presión. No solo pensamos que a lo mejor va a subir los triglicéridos, que son otras grasas que tenemos flotando en la sangre, que hay un valor normal y otro que tiene que obviamente descender para que no sea factor de riesgo, sino que el alcohol, es interesante saber que sube la presión arterial. No es bueno consumir alcohol, pero en caso de llegar a consumirlo, tiene que ser un consumo responsable. Hay muchas personas que no conviene que consuman, en realidad no es bueno el consumo, pero si llegan a consumir, saber que en la mujer generalmente se indica un trago y en el hombre 2. Un trago significa un vaso de vino, de 3/4 de vaso de vino tinto, por ejemplo. Si no, sería una lata de cerveza. Ese es el trago de alcohol que en el hombre iría hasta 2 y en la mujer 1. Lo que pasa que si tenemos obesidad, porque cuando hay hipertensión también hay obesidad, muchas veces como estuvimos hablando, saber que el alcohol tiene varias calorías. Por ejemplo, el vasito de vino que tomamos a la noche son 180 calorías, no hace falta acordarse perfecto cuánto tiene. Pero, por ejemplo, a veces dejamos de comer una papa que tiene 80 calorías, pero el vasito de vino es más del doble, para tenerlo en cuenta. Entonces, se hicieron estudios científicos y en gente que consume bastante alcohol, por ejemplo a las 7 de la tarde, un whisky y después vino, o que tal vez come mucha ensalada con una porción de carne y toma 3 vasos de vino, o la botella de 3/4, eso sube la presión, por más que tiene que haber predisposición, pero a lo mejor la persona está delgada o quiere bajar de peso y come mucha verdura, pero no tiene en cuenta el alcohol. El alcohol sube la presión en más de 2 vasos, está comprobado. No es que tenga sal, sube la presión por el tema del alcohol. La sal en exceso, bueno, esto ya sabemos, ¿no? Hay sodio y hay cloruro de sodio, como vamos a ver. El cloruro de sodio es la sal que agregamos, el salero. Vieron que hasta hace varios años se empezó a como prohibir tener el salero en los bares, no sé si lo observaron, algunos los cumplen y otros no, porque hay programas de prevención para el descenso de la presión arterial. Un programa que tiene el gobierno, que hace varios años, es que no existan los saleros en los restaurantes, en los bares, pero igual, sin embargo, no hay mucho control, pero vemos saleros de alguna forma. La gente que le pone mucha sal a la comida, sí, tiene una predisposición a desarrollar hipertensión en el futuro. Por eso esto es importante tenerlo en cuenta cuando tenemos chicos, para ya empezar a crear hábitos. Hay muchas personas que no le sienten el sabor a la comida, que por ejemplo viene el plato de comida y le agregan mucha sal sin probarlo, y bueno, ya es como que se transforma en un hábito, así como llevamos una jarra de agua en la mesa, muchas veces llevamos la sal. No es que no haya que llevarla, porque vamos a ir viendo que pequeñas cantidades podría ir, pero si nos vamos acostumbrando desde niños a consumir con menos sodio, a cocinar con menos sal y probar el sabor de las comidas, que algunas son riquísimas, y usar condimentos, siempre de alguna forma protegemos las arterias. El sedentarismo, bueno, también, si yo soy una persona que va a caminar un montón, que hace bicicleta, que sube y baja escaleras, que se mantiene activa, hasta por el mismo trabajo. Hay trabajos donde uno se mueve mucho, entonces de golpe en esta situación de pandemia, de aislamiento, no hacer ejercicio en una persona que venía haciendo puede subir la presión. Por eso, una forma de prevenir
el tema que siga subiendo la presión es hacer un ejercicios que el cardiólogo les irá diciendo, porque no todo el mundo puede hacer todos los ejercicios que se ven, tienen que ser ejercicios tranquilos, aeróbicos, caminar, bailar, no violentos, porque los violentos son los que suben la presión, ¿sí? Pero eso lo van a ver de forma individual con el médico. El tabaquismo, se sabe que el cigarrillo sube la presión. La genética, hay una predisposición determinada, si tenemos en los genes, y también hereditario, ¿no? Familiares que son hipertensos, nos tenemos que empezar a cuidar desde chicos, y sobre todo después de los 40 años, cuando tuvimos padres con hipertensión. Pero hay como una predisposición, si no estaríamos todos con presión alta. Y la edad tiene que ver también, a medida que avanza la edad, va subiendo la presión. Y después hay un montón de causas que suben la presión arterial. Hay medicamentos, hay tratamientos para una enfermedad, que esa medicación o el tratamiento tiende a subir la presión. Pero esto, bueno, son temas médicos que lo ven con su clínico, con su cardiólogo, el especialista que sea. Bien, ¿cuánto sodio consumen los argentinos? Según la Organización Mundial de la Salud, no debiéramos consumir más de 5 gramos de sal en el día. Es 2000 miligramos de sodio. Es esto, como si fuera un salero, tendríamos que estar acá. Y miren dónde estamos, en el vértice superior. Consumimos todo esto de sal en el día. Habría que consumir 5 gramos de sal para evitar la hipertensión y las enfermedades del corazón, y estamos consumiendo más del doble. Ahora, ¿de qué forma estamos consumiendo? Sabemos el tema de la sal de mesa, pero los argentinos somos de comer muchos fiambres, embutidos, productos así de panadería, por ejemplo, bizcochitos de grasa, medialunas, todo eso tiene sal para conservar. No es que tenga que estar prohibido, pero uno cuando piensa cuánta sal como, lo primero que hago es sacar el salero, como decía, y me olvido de todos estos alimentos que tal vez tengan o no sodio, que ahora los vamos a ir descubriendo. Entonces, ya sabemos que para el corazón es muy malo consumir mucha sal, y los argentinos estamos consumiendo el doble de lo que tenemos que consumir. Y hay enfermedades que traen presión alta. Por ejemplo, la obesidad, siempre uno lo ve como algo estético, y es una enfermedad la obesidad. No es, hay personas que les puede molestar desde la parte estética, pero en realidad es una enfermedad que se puede evitar haciendo un buen cambio en el estilo de vida. Obviamente es difícil porque pasamos momentos de mucho estrés, especialmente ahora, donde estamos aislados y nos movemos menos y estamos pensando todo el día en qué vamos a comer. Bueno, bien, entonces existe sal y existe el sodio. La sal es el cloruro de sodio. Hay cloro y sodio. Cuando comemos sal de mesa, es la sal gruesa, la sal fina, hay cloro y hay sodio. Son 2 minerales y hay mucha cantidad. Y después en el resto de las comidas, por ejemplo, cuando comemos, los chicos, los adolescentes tienen alto consumo de sodio, consumen muchos snacks, muchas papas fritas, chisitos con alcohol, imagínense la previa, bueno, en ese momento a veces no están consumiendo snacks, pero consumen mucho alcohol. Los niños también, si observan, está comprobado que los chicos, por ejemplo, no desayunan, por eso digo que hay que cambiar los hábitos de entrada, porque todos los niños de esta generación van a tener problemas en el futuro, ya se sabe, primero porque es algo que viene de generaciones que estamos consumiendo mal, hay mucha obesidad, mucha diabetes, entonces va a haber hipertensión, y si no cuidamos la alimentación, que es uno de los factores que tenemos para prevenirlo, que no sea medicación. Entonces hay mucho consumo de alimentos ultraprocesados. Si alguno estuvo en la clase primera, que era de alimentación sana, y que ayer también repetimos algunos conceptos, hay alimentos naturales, que ahora vamos a ver, hay algunos que pasan por la industria, como el pan, y hay otros que pasan por la industria de tal forma que le sacan todas las vitaminas, le agregan mucha sal porque eso resulta muy atractivo al paladar, y le agregan grasas. Entonces cuando consumimos, por ejemplo, papas fritas, que tienen tanta cantidad de sodio, seguimos comiendo, no podemos parar. Por eso tienen muchísimo sodio, en casos de consumir a veces paquetes muy pequeños, porque tienen mucha cantidad de sal. No es solo por la sal, las calorías no es tanto en un paquete chico, no es solo la sal, sino que tienen grasas y sodio, esas dos uniones, al paladar le gusta mucho y al cerebro también, es como que nos trae recuerdos y vamos a querer seguir comiendo. Como la pasamos bien comiendo papas fritas de copetín,
vamos a repetirlo. Si fuimos a un negocio, vamos a tratar de pasar de nuevo, porque quedan en la memoria guardada. Sabemos que los fiambres, la forma de mantener, por ejemplo, el jamón crudo, la forma de mantenerlo es agregarle un montón de sal. Así que acá hay sodio oculto, hay sal y hay sodio en estos alimentos. En los snacks estuvimos viendo que hay un montón también de sal y de sodio, los dos. En los panes, vieron los conservantes, si se fijan atrás en el envase, dice benzoato de sodio, son todos conservantes. Es para que, por eso el pan, cuando compran pan lactal, si ustedes se fijan en la fecha de vencimiento, a veces es llamativo que dure 10 días más, que no se ponga verde ni que tenga moho, porque tiene muchos conservantes. Ahí es donde está el sodio también oculto. En alimentos que pensamos donde no hay sal, por ejemplo los panes, las galletitas que compramos integrales, las de salvado, están llenas de sodio. No es para prohibir, sino para moderar la porción, por lo que estamos viendo. No es solo las calorías y los hidratos de carbono. También cuando comemos pequeñas porciones, que ahora vamos a ver, tienen determinadas cantidades de sodio. Y después, bueno, los snacks, ¿sí? Que esto es más para eventos social. Uno lo puede decir así, pero piensen en los chicos, por ejemplo, que no desayunan y que muchos padres les dan a veces plata en el recreo y van a consumir todas estas galletitas con tanta sal, que este consumo se ve ahora. Hace 25 años, 30 no se veía tanto. Las porciones empezaron a aumentar. Si recuerdan, hace 25 años, cuando íbamos a un lugar de comidas rápidas, las hamburguesas eran chicas. Ahora venden una hamburguesa al combo donde hay 4 hamburguesas adentro a veces. Todo eso es más sal, más grasa, más calorías y es una bomba atómica para el corazón y para las enfermedades que podemos prevenir. Entonces, los argentinos sabemos que consumimos más del doble de lo que tenemos que consumir según la Organización Mundial de la Salud. Miren en la sal qué porcentaje consumimos. Si tomamos todo el sodio del día, solo el 11% de ese sodio viene del salero que tenemos en la mesa o que cocinamos. El 77%, el 70% se toma como promedio, vienen de otros alimentos. Y de estos que hablamos ultraprocesados, a veces no son los ravioles que compramos en la fábrica de pastas que sabemos que tienen sal. No, la mayoría de las veces son las galletitas que comemos, esas golosinas que comemos, hasta las barritas tienen, no tienen tanto, pero tienen, porque si comemos muchas porciones va sumando, todo lo que sea snacks, hamburguesas, ¿sí? Comidas rápidas. ¿Cuántas personas trabajan muchas horas y compran estos productos de freezer que muchos ahora no lo están haciendo por el tema del costo? Pero por ejemplo las milanesas de soja, que las vemos tan inofensivas, no comemos una. A veces al que le gusta puede llegar a comer 2 o 3 con una ensalada. Y todo eso para conservarlo tiene bastante sodio, tiene bastante sal. A veces es mejor comer una milanesa de pollo, de carne, que va a tener menos sodio, que una de soja que a lo mejor pensamos que la creencia es que es buena a nivel nutricional. Es otra opción para alimentos. Los que le gustan las legumbres o hacen dietas veganas o vegetarianas consumen milanesas de soja, pero también están llenas de sal porque la soja es una legumbre que pasó por la industria y para que dure le pusieron un montón de sal y de sodio. Y hay algunas verduras que también tienen sodio, pero piensen, de lo que estamos comiendo, el 70-77 no viene de la sal. No por esto vamos a empezar a poner sal a todo, porque justamente la charla es para prevenir el aumento de la presión arterial. Pero también hay sodio en algunas verduras. Hay algunas verduras que son más sabrosas, por ejemplo la remolacha, tiene más sodio que otras, pero es un 10%, muchos la comemos hervida y el sodio queda en el agua. Nos vamos a tener que focalizar en todos estos productos que pasan por la industria, más que en la remolacha o en la espinaca. Porque hace muchos años se daban unas dietas donde decía que el hipertenso, y los ponían a todos en la misma categoría, y no es así. Hay distintas dietas, hay dietas que son más moderadas, que son más leves, y otras que son muy estrictas cuando hay insuficiencia cardíaca, que bueno, ya es una patología como más severa, en esos casos hasta el agua se controla, ¿sí? Pero, y en ese caso, en algún caso puede ser que haya que hacer alguna selección tan minuciosa en las verduras de hoja, que son las que tienen más sodio. Pero focalicémonos acá, porque los argentinos y en el mundo estamos comiendo muy mal. Hay mucho consumo de comidas rápidas,
por todos estos cambios que hubo en el mundo, por la forma de trabajar. Hay mucha gente que se trasladó de los pueblos a ciudades y cambió los hábitos alimentarios, y está consumiendo todos estos productos ultraprocesados que se llaman, ¿sí? Donde tienen más sodio, tienen más grasas, eso hace atractivo y va a hacer que uno vaya a comprar más, y después no tienen fibra y no tienen vitaminas prácticamente. ¿Qué pautas hay que hacer para descender de peso? Entonces, como decíamos, no es solo sacar la sal. Si uno está con sobrepeso, se sabe que bajar de peso va a mejorar la presión arterial. Eso supuestamente pasa a nivel general. Como decíamos al principio de la clase, hay pautas que son individuales y otras que son generales. Puede ser que a una persona no le haya servido, pero hay estudios científicos que muestran que una persona que está con obesidad, si baja entre un 5 y un 10% el peso, no solo puede evitar, no solo va a mejorar el colesterol, puede evitar que le aparezca una diabetes, sino que va a mejorar la presión arterial, entre un 5 y un 10%. Quiere decir que si yo peso 100 kilos, bajando a lo mejor 8 a 10 kilos durante todo el año, tengo todo el año para bajar de peso, nunca antes de 6 meses, porque se saben que las dietas estrictas para bajar de peso, que duran 6 meses, esas dietas donde nos sacan todos, tiene beneficio a corto plazo. Quiere decir que voy a bajar 5 kilos, a lo mejor en un mes, pero después voy a recuperar 8 o 10, donde le va a hacer mucho daño al corazón. Está comprobado que esas dietas que se dan tan estrictas, donde uno baja de peso para bajar la presión abruptamente y después lo suben, son como bombas que le mandamos al corazón que después trae problemas cardíacos. Después aumentar los vegetales y frutas. ¿Vieron la dieta mediterránea? Por ejemplo, este estudio que se hizo en la dieta mediterránea, en Estados Unidos estaban preocupados, y toda esa zona, porque había muchos infartos de corazón. Entonces empezaron a observar en qué países había menos eventos cardiovasculares. Es toda la zona del Mediterráneo, de España, de Italia, de Grecia. Ellos vieron que tenían menos infartos. Entonces, una de las cosas que quisieron probar es la nutrición. ¿Qué alimentación tienen esas personas que tienen menos evento cardiovascular? Tienen también sobrepeso y obesidad, pero lo que pasa es que consumen un montón de vegetales y frutas. En sus comidas hay vegetales, hay frutas que tienen potasio, que tienen uvas, por ejemplo, también consumen cítricos, pero de forma entera. Consumen pocos hidratos de carbono. Hay hidratos de carbono en su dieta, hay algo de papa, de arroz, de legumbres, que son muy buenos hidratos, pero no hay tanta cantidad. Consumen un montón de pescado. Este tipo de dietas mediterráneas, donde hay un montón de verduras y frutas y aceite de oliva, ayuda a bajar la presión arterial. Pero siempre, como estamos viendo, si tenemos exceso de peso, vamos a tener que, no es que vamos a poder consumir de pan integral 7 rodajas en un desayuno. Siempre vamos a tener que ver las cantidades, ¿sí? La palta, por ejemplo, es una grasa muy buena, pero está llena de calorías. Será cuestión de consumir menos cantidad. Las frutas también. Hay una dieta muy interesante que se da a la gente que tiene hipertensión, que se llama dieta de DASH. Es D-A-S-H, DASH. Esta dieta se hizo también en Estados Unidos y el objetivo que tenían ellos es comprobar si las verduras y frutas ayudan a bajar la presión arterial. Una dieta rica en verduras y frutas. Consumieron como mínimo 3 frutas por día, entre 3 y 5. Y lo que comprobaron es que mejoraron un montón de factores que hacen mal a las arterias y al corazón, entre ellos lograron el objetivo, que era bajar la presión arterial. Pero ellos no se metieron tanto con la sal y el sodio. Lo que hicieron es aumentar las verduras y frutas, sobre todo las frutas que tienen potasio. Por ejemplo, naranja, banana, kiwi. Bueno, el kiwi casi no lo nombro porque es imposible acceder a nivel económico. Las uvas también tienen un alto costo en este momento, pero las bananas están a menos precio, y los cítricos que tienen potasio también, no tanto como las bananas, pero tienen, más que las peras, por ejemplo, están a bajo costo respecto a otros. Y bueno, consumir la fruta entera y las verduras ayuda a disminuir la presión arterial. Por eso es que todos los argentinos debiéramos consumir medio plato de verduras en las comidas, buscando precios, ¿no? Como estábamos hablando. Esto ayuda a bajar la presión. Bien, elegir alimentos naturales. Es como que tendríamos que volver de nuevo a la época de nuestros abuelos, donde
no consumían prácticamente productos industrializados. Si ustedes se fijan ahora, el que hace economía, por ejemplo, y recicla la basura, si tienen una caja o una bolsa donde van descartando todos los productos que comemos, es impresionante cómo se llena en poco tiempo. Por ejemplo, todos los panes, las galletitas, las latas, que son muy prácticas, y vamos a ver cómo sacarle la sal. Porque en este momento nos resulta práctico tener arvejas así, que se pueden usar en algún guiso o en alguna ensalada, pero ¿cómo hacer para sacarle el sodio, la sal? Elegir más alimentos naturales. Vieron que mucha gente pregunta por las galletas de arroz. El arroz es un alimento que tiene poco sodio, poca sal, por eso es muy difícil comerlo sin sal, porque cuando lo hervimos, el poco sodio que tiene el arroz pasa al agua y no lo comemos después. Entonces es un alimento muy difícil para comer sin sal, que vamos a ver qué condimentos usar para que quede más rico. Evitar los procesados, como estaba hablando recién. Utilizar condimentos naturales. Cuando tenemos que bajar el sodio, podemos usar cebolla de verdeo, limón, pimienta, ají molido, pimentón, y no hay que ponerlo al principio de la cocción, porque si no se va dispersando el sabor. Es en el medio de la cocción o al final, para que se sienta más el sabor. Ajo, hay gente que le pone dientes de ajo al aceite, por ejemplo, de oliva, y queda rico. Disminuir las bebidas alcohólicas, porque vimos que el alcohol en exceso sube la presión. A veces sacamos las papas fritas, nos prohibimos la pizza, todo del sábado, pero tomamos todos los días 1 litro de vino. Bueno, en ese caso tenemos que tener en cuenta esto. Y elegir alimentos ricos en potasio por este tema que vimos de la dieta de DASH, que se hizo en Estados Unidos y en otros centros, donde comprobaron que aumentar las verduras y frutas, especialmente las ricas en potasio, puede disminuir la presión arterial. Entonces una colación puede ser una banana, por ejemplo. En lugar de comer tantas barritas y tantas galletitas, una colación puede ser una banana. Hay gente que no está haciendo colaciones ahora porque como estamos en pandemia nos estamos despertando más tarde, el desayuno es como que se pega al almuerzo, almorzamos algo así muy rápido, pero tenemos que tratar de incorporar frutas porque recuerden que nos aumentan las defensas. Si consumimos 3 frutas por día, por lo menos tenemos más defensas. Podríamos resumir como que la cantidad de sodio podríamos pensar en un semáforo. El semáforo del sodio, como si tuviéramos un montón de alimentos. A ver, ¿dónde ponemos los que tienen tanta sal? Bueno, ya vimos, ¿no? Algunos. Los que pasan por la industria van a estar llenos de sal, salvo que aclare que tiene menos sal. Los que podemos consumir, pero ojo con las cantidades, son los que también pasaron por la industria, porque la mayoría de los alimentos pasan por la industria. Como trabajamos mucho y estamos muy ocupados, hay padres que tienen hijos con doble jornada y tienen que mandar viandas al colegio, y se utilizan estos productos. Pero bueno, conocer cuáles. Tenemos que volver a consumir más natural. Tal vez haya que cocinar un poquito más y llevar más tiempo en esto, pero a veces es, no como una barrita, me llevo una banana, me llevo una manzana en la cartera, no importa, la lavo bien y como una manzana en algún momento y me tomo el tiempo, porque a veces cuesta eso, ¿no? Decir, bueno, me tomo 3 minutos para hacer una comida y no estoy 10 horas en ayuno, que eso trae aumento de peso también. Bueno, vamos a empezar con los sí en lugar de con los contraindicados. ¿Cuáles son los que sí tenemos que consumir? Lo estuvimos hablando. Son los naturales, los que no pasan tanto por la industria. Por ejemplo, todas las frutas hacen muy bien. Recuerden que la fruta es buena consumirla entera, porque eso tiene fibra, y eso se asocia con esa dieta mediterránea que estuvimos hablando recién, y la dieta de DASH, que son dietas donde hay un montón de fibra, y la fibra, ¿se acuerdan que nos ayuda a que el alimento dure más tiempo en el estómago? Por eso cuando comemos pastas es bueno hacer una ensalada antes, o una sopa de verduras, ¿sí? O incorporar de alguna manera verduras en las pastas. Quedan ricas con berenjenas, con brócoli, con bastones de zanahoria, cebolla, berenjenas y zapallitos, bastones así, hacen que los fideos nos dure más en el estómago. Y tratar de comer lento. La leche también es un alimento natural. La leche descremada, porque a partir de los 2 años el consumo tiene que ser descremado, porque tenemos que evitar la obesidad y evitar que se tapen las arterias. Las legumbres, cuando comemos lentejas, no tienen mucho sodio, tienen poco. Lo que tenemos que hacer para no ponerle prácticamente sal es ponerle pimentón,
cebolla, algunos trozos de alguna carne, si podemos, si no verduras, pero es para realzar el sabor y evitar ponerle sal, y si no al final, o hay sales dietéticas que vamos a ver, que no son tan buenas como pensamos. Por ejemplo, cuando hacemos pollo o carne, si lo hacemos hervido no va a quedar muy rico, salvo que le pongamos condimentos. En cambio, cuando hacemos el pollo a la plancha, que está más dorado, o a la parrilla, y le pusimos a lo mejor limón antes, si hacemos una pechuga de pollo a la plancha, la podemos dejar con 30 minutos con limón. Y le ponemos un poquito de pimienta y después lo hacemos a la plancha vuelta y vuelta, queda riquísimo. Y a veces una forma de sacar la sal es agregarle limón y pimienta. Es como que hay que adobarlo antes, hay que dejarlo, el pollo al horno queda riquísimo si le pusimos orégano, limón, ají molido antes de ponerlo en el horno, o en la cacerola, o en la plancha, porque si lo ponemos justito, igual los condimentos cuando hacemos una salsa tienen que estar casi al final, pero cuando queremos adobar, que es distinto, por ejemplo, tenemos ganas de comer algo con cerdo, que a veces está un poquitito más barato que la carne roja. Entonces, podemos hacer algunas costillitas de cerdo, o más sano sería el solomillo. El solomillo es un corte de cerdo que tiene poca sal, porque los cortes naturales tienen poco, y le podemos poner un montón de estos condimentos que hablamos, pimienta, ají molido. La mostaza tiene muchísima sal, pero si es para untar lo podemos usar para cocinar, porque no es que estamos comiendo todo el envase de mostaza. El huevo no tiene sodio, no tiene sal, ¿sí? Porque es natural. El arroz van a ver que se nota un montón la diferencia. Les va a costar al que se tiene que cuidar, es el alimento que más cuesta. Porque como es un alimento con poca sal, cuesta un montón comerlo sin sal. Y recuerden que cuando hablamos de pastas, cuando ponemos a hervir los fideos, una gran cantidad, un gran porcentaje de sal va al agua. Y después tiramos ese agua, así que no es que comemos toda la sal de los ravioles. Hay una parte que quedó en el agua y una parte que quedó en el relleno, entonces ahí le sacamos un montón de sal. Bien, bueno, vamos a seguir. Entonces, el color como más verde, más libre, ya lo vimos. Ahora pasamos a otros alimentos que no nos parece que tiene sodio, y acá es donde estábamos hablando, pero empiezan a tener. Por ejemplo, bueno, las pastas, ¿sí? Pero ya vimos cómo sacarle un poquito la sal, al hervirlas, porque no vamos a comer los fideos crudos. Al hervirlos, una gran cantidad se va al agua. Cuando compramos ravioles o ñoquis en una fábrica de pastas, van a tener más sal que los fideos que los fideos secos. Los fideos de paquete son los que tienen menos sodio. Los ravioles y los ñoquis que compramos en las fábricas de pastas tienen más, porque para conservar, para que dure ese alimento fresco, le ponen más sodio. Los quesos hay de todo. Los quesos que tienen mucha fermentación, vieron tipo los Roquefort o Mar del Plata, ya sabemos que tienen más sal, porque justamente en el proceso ese de fermentación y para que duren más, tienen más sodio para sacarle más el agua. Todo lo que sea galletitas que compramos en la panadería, y más en este momento que uno se da más gustos porque a veces está en la casa, hay mucha gente que está cocinando ahora, y que todo lo que comprábamos, desde la parte económica también, es mucho más sano hacer un bizcochuelo casero que ir a la panadería y comprar facturas. Ahí estamos ahorrando plata y también estamos ahorrando calorías y grasas y sal. Es mejor comer un bizcochuelo o vainillas que tienen menos sodio antes que facturas tan seguido. Y después también hay sodio en las masas de empanadas, en el pan. Esto es para saber, nada más. No es para dejar de comer empanadas porque tengo la presión alta. Tendrá que ver un poco el relleno. Trata de no comerlas de jamón y queso todas, o sea, elegir más de carne, de verduras, que no esté todos los días las empanadas, que estén más un viernes, un jueves. Tiene que ver la frecuencia, porque a veces la hipertensión a lo mejor era por el tema de estar excedido de peso, entonces en lugar de comer 5 empanadas, trato de comer 2 o 3, voy bajando la cantidad y bajo la sal también. Bien, bueno, y después están los que todos sabemos que nos encanta, porque la sal y la grasa de muchos de estos alimentos queda en la memoria, en el cerebro, y nos lleva a tener ganas de seguir comiendo. Las papas fritas, por eso, bueno, vamos a ver que tienen un montón de sal, el jamón crudo, que es tan rico, pero tendrá que ver un poco con la frecuencia. Este sí es un alimento que la verdad que si hay presión alta y no la estoy controlando, no voy a ir a comer jamón crudo, ¿sí?
las pizzas, pero las pizzas se pueden hacer ricas, o se puede comprar prepizza y ponerle ajo y perejil arriba, que queda riquísimo, se le puede poner tomate fresco. La salsa de soja, a veces comemos una ensalada muy rica con arroz, con verduras, con huevo, que el huevo vamos a ver después cuando tengamos la clase de colesterol, que puede ir seguido, que no es como antes, que se contraindicaba. Pero capaz que le tiramos un montón de salsa de soja, y bueno, recordemos esto, ¿sí? Los calditos, acuérdense que existe la cebolla de verdeo, la cebolla natural, hasta se puede usar vino para cocinar. El vino blanco queda riquísimo con la carne, a la cacerola, queda buenísimo. Lo mismo para hacer una salsa de tomates, ponerle un poquito de vino tinto, le da sabor, y como está, el calor evapora el alcohol, lo saca. Así que queda rico, y bueno, y no le podemos evitar ponerle tanta sal. Y después todo lo que sea salchichas. Piensen que los chicos están comiendo, los chicos, los adultos, los adolescentes, comen muchos panchos. No es solo la salchicha, sino ese pan. En un pancho tal vez no haya hay, pero bueno, no es tan grave, pero en tres, los adolescentes no comen uno, comen tres, y se acostumbran a comer todos los días estos. Un día hamburguesas, otro día panchos, otro día pizza, y van haciendo ese hábito de querer cada vez más sal, porque recuerden esto de la adicción, todo lo que sea grasa industrializada y sodio trae adicción, entonces es difícil frenarlo. A los adultos también nos pasa. Bueno, y después todo lo que sea aguas. Vieron que a veces hay gente que cuando se entera que tiene la presión alta, además de sacar la sal, va corriendo a comprar agua mineral con bajo sodio. En un lugar donde hay agua potable no hace falta, es lo más barato que hay, el agua de la canilla, si sabemos que el tanque del edificio está bien limpio, y bueno, es agua potable supuestamente, es lo mejor para no gastar plata, y además porque tiene poco sodio. El agua de la canilla tendría que tener entre 20 y 50 miligramos de sodio. Se van haciendo distintos por litro, se van haciendo distintos estudios, ¿sí? No hace falta recordar los miligramos de sodio porque nos vamos a volver locos, pero por ejemplo, antes existían las aguas tipo minerales con menos sodio y otras que tenían una barbaridad que se dan cuenta cuando la prueban. Bueno, ahora la mayoría, como hay tanta hipertensión, la mayoría de las aguas minerales están hechas con bajo sodio. Tienen entre 10 y 20 miligramos de sodio en un litro, que es lo que tiene que tener un agua para que sea de consumo más seguro de sodio. Pero el que tiene agua potable en la canilla, la verdad que no hace falta ir a gastar plata en aguas minerales. Y después tenemos aguas minerales y aguas mineralizadas, que le agregan calcio o le agregan otro mineral que también tienen sodio. Acá hay un tema también. Después, por otro lado, hay un montón de bebidas energizantes que están tomando muchas personas que a lo mejor no duermen bien y quieren sentirse mejor. Esto lo están consumiendo muchos adolescentes también, donde estas bebidas energéticas están llenas de sodio y de cafeína, ¿sí? Que es como una bomba también para el corazón, y algunas tienen azúcar y otras no. Pero el tema es que a veces dejamos la sal de mesa o las papas fritas y capaz que tomamos todas estas aguas minerales, estas aguas, perdón, energizantes, estas bebidas energizantes que están llenas de sodio. Bueno, si a alguno le gusta leer las etiquetas, que mucha gente le tiene fobia a esto porque tienen los números muy chiquitos, y la verdad que a veces aburre un poco, ¿no? Pero bueno, es interesante saber que un alimento se considera que es bajo en sodio cuando tiene menos de 140 puntos de sodio. Acá estamos viendo que las 6 galletitas tienen 228, ¿sí? Quiere decir que si tenemos una hipertensión severa, tal vez nos conviene sí las galletitas sin sal. Pero recuerden que no es que tenemos que sacar toda la sal. Hay dietas hiposódicas, se empiezan a hacer graduales. Ya con 2000 miligramos, porque consumimos prácticamente el doble, acuérdense que consumimos 5000 de sodio, ¿sí? 2000 miligramos de sodio es una dieta ya que es baja en sodio leve, moderada. Es lo que se puede tolerar. Entonces no hace falta sacar todo, sí moderar porciones. Si nosotros vemos estos tres alimentos, como muchas veces nos dicen, ojo con los enlatados, cuidado, miremos el del medio, los duraznos en almíbar. Sabemos que vienen en lata, le podemos tener fobia pensando en el sodio. Sin embargo, las frutas enlatadas no tienen prácticamente sodio, tienen muy poco sodio. En una porción, en 2 mitades de duraznos tenemos 5, es bajísimo.
Esto es para no tenerle miedo a las frutas en lata, que ahora en algún caso pueden ser prácticas y a veces están a menos precio que las frescas. Obviamente a nivel nutricional siempre conviene frutas frescas, porque tienen más vitaminas. Acá se perdió gran parte de las vitaminas. Pero a lo mejor, si no tenemos, si queremos algún postre distinto, en lugar de estar comiendo helado, es mejor 2 mitades de duraznos en almíbar o los light en almíbar antes de estar comiendo tortas, donde hay un montón de grasa y sal. Y este es un mito, no son todos los enlatados. Las frutas en lata no tienen tanto sodio, las verduras sí. Si vemos las arvejas, acuérdense que un alimento para que sea bajo en sodio tiene que tener menos de 140. Esto no hace falta, lo traje como dato para analizar etiquetas, pero no hace falta saberlo perfecto. Pero por lo menos para romper ese mito, que no son todos los enlatados. Las arvejas, los palmitos, ¿sí? Algunos champiñones o choclo, tienen 250. ¿Sí? Acá sí que estamos viendo un alimento que tiene bastante sal y que vamos a ver qué hacer. Las milanesas de soja, miren, 1,5 unidades, miren todo el sodio que tiene más que las arvejas, 355, ¿sí? Esto es como para ir viendo el mito este, que es un alimento súper sano. Es mejor comer una milanesa de pollo, de carne, o hacerla en la casa. O bueno, el que no tiene presión, sabiendo que comí 2 milanesas de soja, que las compré en el supermercado, y bueno, no le agregue tanta sal a la comida, o no agregarle salsa de soja. Bueno, ¿cómo reemplazamos la sal? Medio como vimos, usar la sal aparentemente, y los que empezaron a hacer, parece que como que cuesta menos cuando usamos pimienta y limón. Parecen ser los condimentos de preferencia para la gente que tiene hipertensión. Dicen que estos condimentos sí ayudan a ponerle menos sal, con estos pueden, porque son más fuertes, el ajo, la pimienta, la cebolla de verdeo, el azafrán en el arroz. Bueno, el costo ahí hay que fijarse, pero hay unos condimentos que vienen, que no es azafrán, pero que es como una imitación para el arroz, que son bastante buenos y que rinden. Si no, orégano, que queda rico, el laurel queda riquísimo, el ají, vino, aunque tenga bajo costo, no importa, buscar un vino barato para ponerle a la carne, a la cacerola, vino blanco, queda exquisito y se puede untar apenas con mostaza, con muy poco para darle gusto. Cebolla de verdeo y puerro, esto hace que queden riquísimas las comidas. A veces en alguna ensalada podemos cortar un poquito de cebolla de verdeo, porque si compramos en kilos, primero que se va a poner fea, y después nos va a salir carísimo, no hace falta comprar mucho, con 2 o 3 tallos ya está. Y después, como veíamos, si hacemos las preparaciones servidas, las carnes, como queda tanto sodio en el agua, no van a quedar muy ricas. Pero si hacemos las carnes a la plancha, donde queda un poquito dorado, al horno, a la parrilla, queda más sabroso. Entonces ahí es más fácil probarlo sin sal. El aceite de oliva con ajo o cualquier aceite. Y acá vemos cómo sacarle el sodio a las latas. Tenemos que tener un colador, poner las arvejas o los panitos o el choclo en lata y tirarle bastante agua fría. El agua fría ayuda a sacar el sodio de estos alimentos enlatados y bueno, los podremos usar, porque piensen que estamos con el aislamiento, con la pandemia, y no podemos ir a la verdulería cada rato, desde la parte económica hasta porque no podemos andar mucho en la calle. Entonces, teniendo algunas latitas, nos puede ayudar. Por ejemplo, una ensalada jardinera es papa, zanahoria y arvejas. Se pone en el colador, se tira bastante agua, todo lo que puedan, y bueno, después lo pueden consumir. Bueno, y después hay un montón de mitos respecto a distintas sales. Por ejemplo, hay gente que deja la sal común y compra la sal del Himalaya, ¿sí? Que esto es en Pakistán. Miren la cantidad de sal que tiene. La sal común tiene 60% de sodio y la otra tiene 98%. Quiere decir que cuando estoy usando sal del Himalaya, estoy comiendo un montón de sodio. Y por ejemplo la marina tiene 90. Vieron que hay mucha gente consumiendo sal marina, que sacó la sal, pero consume sal marina. La sal marina se hace con evaporación de la sal del mar. Tiene un montón de sodio, tiene mucho más. Una tiene 60 de cloruro de sodio y la otra 90.
Igualmente vienen unos sobres de sal marina con agua, tipo líquidos para poner, pero para eso no tiene sentido. Y después hay sales dietéticas bajas en sodio. Hay algunas que no tienen sodio y están llenas de potasio, otras tienen el 60, otras tienen el 70, hay de 0 a 70. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que tiene presión alta y que también tiene alguna enfermedad en el riñón. Entonces, todas estas sales dietéticas hay que tener cuidado en la gente que tiene alguna enfermedad renal, porque estamos haciendo las cosas peor. En realidad, si sacamos el sodio, que está bien bajarlo, pero le agregamos tanta sal dietética, esa comida va a estar llena de potasio, que al riñón tampoco le hace muy bien. Sobre todo los que tienen alguna lesión renal, ¿no? Entonces, volver a los conceptos anteriores, para no gastar tanta plata en estas sales, porque aparte el sabor de la sal dietética queda muy amargo. Seguramente es mejor esto. ¿Qué alimentos estoy consumiendo? Tal vez estoy consumiendo sal dietética, pero todos los días estoy comiendo un montón de galletitas con sal o snacks, o estoy tomando un montón de vino, y por el otro lado estoy con la sal dietética, y veo que no mejora la presión. Bueno, hoy estamos viendo pautas nutricionales, pero recordemos que la causa de hipertensión también hay otras, no es solo la nutricional. Entonces recordar esta gráfica, le hicimos, bueno, yo no intervine en esto, pero las nutricionistas que trabajan en el gobierno hicieron esta gráfica en el 2014, donde están los grupos de alimentos. Recordemos que hay que volver a lo de siempre, no hacerlo tan difícil. Aumentar las verduras y frutas. Recuerden esa dieta que nombré, la mediterránea, la de DASH, que comprobaron que ellos comiendo más verduras y frutas bajaron la presión y bajaron de peso, bajaron el colesterol, o sea, limpiaron las arterias para el corazón. No dejaron de comer harinas, fíjense que comían, pero no tanto también. Entonces, la parte de harinas que ya la vimos en otras clases, tienen que ser porciones tipo puños, cucharones, empezar a comer menos. Si uno viene comiendo 3 platos de fideos, empezar a comer uno menos, de a poquito. Agregar verduras, una entrada. Los lácteos tienen que ser descremados. ¿Sí? El queso descremado está a muy alto costo. El que lo puede comprar, bien. El que no puede, tendrá que comer menos queso fresco. Empezar a comer menos. El agua de la canilla. ¿Por qué hicieron el agua? Porque mucha gente se olvida de tomar agua en el día. Hay que tomar 8 vasos, por lo menos. Hay personas con hipertensión o que tienen alguna enfermedad cardíaca fuerte que no pueden tomar tanta agua, eso lo ven con su cardiólogo, pero el agua mejor es el agua de la canilla. Hicieron este simbolito justamente porque después de los 60 años se pierde el reflejo. La gente más joven también se olvida de tomar agua, pero se pierde el reflejo de la sed. Es como que vamos perdiendo los reflejos, y si no tenemos un vaso, una botella, no nos acordamos que hay que tomar agua. Las carnes, tratando de sacarle toda la grasa visible. Las latitas de atún tienen sodio, tienen cerca de, media lata de atún tiene cerca de 260, pero bueno, en casos de consumir atún en sodio, con el sodio así como viene, agregamos más verduras, y evitamos la salsa de soja en esa ensalada. Tenemos como que negociar. El aceite, poca cantidad, pero ya vimos las cantidades, y bueno, fíjense que están colorados todo lo que sea golosinas, grasas, porque tenemos, no desaparecieron, están, pero en muy pequeñas cantidades. Aumentar la actividad física y, ¿sí?, menos sal en las comidas. Esto es para crear hábitos en la familia y a los niños empezar que no le agreguen tanta sal solos. Hay chicos que le tiran el salero encima al plato, ¿sí? Y ya después de adultos va a ser muy difícil evitar, ¿sí?, el tema de la sal. Así que bueno, vamos a ir viendo las preguntas que ustedes tienen respecto a esto. Bárbaro. A ver, ¿cuál es el máximo de sodio en una lata? No hay establecido la cantidad máxima, porque para cada alimento hay algo distinto. Lo que se sabe es que por porción tendría que, si yo quiero cuidarme, tiene que haber menos de 140. En los productos, si lo ven en porcentaje, si tiene más del 20% de sodio, es un producto muy alto en sal. En Chile, por ejemplo, acá están pidiendo que en Argentina tengamos el mismo rótulo nutricional que en Chile. No sé si alguno alguna vez viajó a Chile o lo vieron en la televisión o en algún lado. Tienen un rótulo donde hay un montón de círculos y dicen alimento bajo en sodio, alimento alto en grasa.
ya se lo ponen a la gente para que sepa. Acá estamos luchando para que tengamos algo parecido. Igual fue mejorando un poco. Lo que pasa es que la información antes venía en 100 gramos de alimento y no sabíamos cuánto era 100 gramos de galletitas, 100 gramos de pan. No podemos estar con una balanza. Ahora la información viene por porción. Cuando ustedes vean la porción atrás de las galletitas o del pan, es lo que uno puede comer en un desayuno o merienda para que no le haga daño, respecto a los carbohidratos, ¿sí? A los hidratos de carbono. Respecto al sodio es lo que vimos ahora. Por ejemplo, se podrá consumir, a lo mejor, en lugar de galletitas con sal, vemos que el pan tiene menos grasas, así que el pan es mejor, e ir consumiendo, a veces no hace falta llegar a comer el pan sin sal. Tal vez empecemos con estas cosas que estuvimos hablando. Estoy comiendo muchos snacks, estoy comiendo las latas sin lavarlas, estoy comiendo muchas galletitas de esas tipo que tienen grasa, que comen los chicos en los recreos. Bueno, la sal sin sodio es bueno usarla y depende. En realidad, si vos venís comiendo muchos fiambres, yo por ejemplo, ayer vi el registro de una persona que tiene hipertensión y estuvo comiendo en 7 días 5 veces empanadas con jamón y queso. No digo que hay que dejar de consumirlas, habría que consumirla una vez o 2 por semana. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia y había comprado una docena, vive sola, y entonces la fraccionó y comió todos los días. Se pueden poner en el freezer para otro día. Pero bueno, tal vez consume la sal sin sodio y comió jamón 5 veces por semana. Pero bueno, pero hay semanas que está mejor, a todos nos cuesta. ¿Cuál es la diferencia de las distintas sales? Claro, ya vimos, ¿no? Por ejemplo, las distintas sales sería, la sal marina tiene más sal que la nuestra, que la sal común. La sal del Himalaya, la de Pakistán, tiene también muchísima sal. No hace falta gastar plata en eso, porque al revés va a ser peor. Tiene más sal que la sal. Y las sales dietéticas, bueno, tienen distintos porcentajes en sodio. Si yo tengo una enfermedad en el riñón, no conviene sal dietética directamente. Es mejor que use mucho condimento, o en algún caso, y esto con mucha cautela y bien personalizado, las nutricionistas le decimos a las personas que tienen alguna enfermedad renal, o yo misma en algún caso cuando no hay insuficiencia renal o enfermedad renal, prefiero que no consuman a lo mejor tanta sal dietética, y si vienen comiendo menos sal, por ejemplo, la punta del cuchillo, en esas comidas que no soportan sin sal. El arroz es muy difícil comerlo sin sal. Bueno, apenas sal común podría ir. Pero ¿con qué criterio evaluamos la palabra apenas, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Por eso, es muy personalizado. Lo importante es saber, como que hay mucho verso con estas sales. La sal del Himalaya, al contrario, va a ser peor, la sal marina es peor, la sal dietética, si tengo un problema en el riñón, no me conviene. Usemos muchos condimentos de los que estuvimos hablando, cúrcuma, como alguien compartió acá, cúrcuma y jengibre, queda riquísimo, cúrcuma en el arroz queda bárbaro. Y estos condimentos, cuando hacemos arroz o salsa, hay que ponerlo al final casi, es después de la mitad de la preparación. Si lo ponemos al principio no se va a notar el sabor, y vamos a tener que agregarle más. Es casi al final o después de la mitad de la preparación, de cocción. Y después, si vamos a hacer las carnes, hay como que adobarlo. Si queremos comer cerdo, queda riquísimo condimentándolo media hora antes. Hay gente que la noche anterior lo adoba, lo pone en la heladera, con estos condimentos, y después lo pone al horno y queda riquísimo. Un solo vaso de vino tinto hace mal. Bueno, esto, claro, el tema del alcohol es muy personal. Siempre se negocia, porque la idea no es prohibir. El alcohol es malo en todos, a todos nos hace mal. Pero un vaso es un consumo responsable, tendrá que ver la edad. Hay gente que tiene neuropatía, que toma medicaciones determinadas, o por ejemplo los que toman medicación para dormir por alguna enfermedad psiquiátrica o depresión, está como casi prohibido el alcohol en ese caso. Es muy individual, ¿sí? Pero un vaso de vino se considera consumo responsable cuando no hay otras patologías que puedan empeorarlo. O acuérdense lo de la medicación. Hay medicaciones donde no se puede tomar nada de alcohol. Y no hace falta tener hipertensión. Bueno, mi abuelo tiene 100 años y como siempre, productos de su huerta. Qué lindo comentario, ¿no? Como que hay que volver a lo anterior, para los que trabajamos bastante y todo, pero a veces es un tema de organizarse, de tener las compras hechas.
Los que trabajamos a veces vamos el domingo a la verdulería, o no, o ahora depende, ¿no? Pero por eso cuando di la clase de alimentación saludable en pandemia, hablé de planificar. Cuesta un poco, pero hay que sentarse y ver, bueno, más o menos qué comidas quiero hacer esta semana, para tener cebolla y todo esto que hablamos. Y los condimentos, porque a veces vamos a la verdulería y nos olvidamos de comprar algún condimento. Entonces, teniéndolos es mucho más fácil cuidarse. Y hay que volver medio a la huerta, es verdad. ¿El huevo es perjudicial para el colesterol? No, no, al contrario. Esto lo vamos a ver en una clase que vamos a tener de colesterol. Hasta hace unos años se creía que la yema de huevo, como sabemos que tiene colesterol, nos subía el colesterol en la sangre. Los últimos estudios indican que no y siguen peleándose todos los científicos. La yema de huevo tiene colesterol, pero hay una parte que compite con la absorción, quiere decir que no deja que entre fácilmente, así que se indica hasta un huevo por día, pero siempre recordemos, el huevo tiene proteínas, hay personas que pueden tener algún problemita en el riñón, y tal vez no conviene que coman tan seguido, ¿sí? ¿El café hace mal para la presión? Directamente no. En forma directa no. Lo que pasa es que hay mucha gente que le sube la presión por estar en una situación de estrés o nerviosa. Entonces el café, la cafeína nos pone más, de alguna forma, irritables, ¿no? Pero hay que disminuir el consumo por ese tema más que nada. Sí, en algunos casos, hasta está comprobado cuántas tazas de café podría ir, y son varias. Lo que pasa es que mucha gente que tiene hipertensión puede tener insuficiencia cardíaca o tienen arritmias. Y entonces, a veces si tomamos demasiado café, provoca una especie de irritabilidad y los síntomas son parecidos a las arritmias. Puede provocar arritmias, pero indirectamente. Es cuando el consumo es más de 5 tazas. Pero bueno, hay cafés que vienen con menos cafeína, que se pueden consumir, o a lo mejor tomar el café de la mañana y después, para dormir mejor, empezar a bajar un poco el café a partir de la tarde. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, ya respondimos y compartieron algunos comentarios, así que les agradezco por haber estado conectados y por compartir y preguntar, porque se hace mucho más llevadero y todos aprendemos, ¿no? Así que bueno, nos vemos en la próxima. Bárbaro, muchas gracias.